Bueno, gente, vamos a, en este episodio de New Anger Zone vamos a presentar una recopilación y análisis y comparación de los tratamientos conductuales para la ira, enfado patológico y agresividad. Este es un armado que yo he hecho de análisis de componentes, porque como se vienen muchas entrevistas donde vamos a estar revisando el trabajo clínico que distintos expertos han hecho sobre ira y enfado. Es súper importante tener, ¿no? Un marco conceptual, un marco claro y al menos lo más amplio posible, siempre es el análisis del comportamiento. Dentro de las primeras obras, tanto la de Domando al Dragón como la del manejo de la agresividad, son obras espectaculares porque tienen la mayor cantidad de componentes terapéuticos que nosotros podemos encontrar y más relacionadas al análisis de la conducta. Y sobre todo lo que tiene que ver con el uso de la terapia de exposición y el uso de los procesos de discriminación de procesos privados, ¿no? Y demás. Entonces, eso es una parte. Después, por ejemplo, hay otra obra que no es del análisis de la conducta ni tampoco de las terapias cognitivo-conductuales, pero sí es extremadamente importante, que es la del acoso moral, porque es una obra que plantea muchas formas de manipulación, muchas formas de agresividad implícita, plantea, por ejemplo, formas en las cuales se produce el abuso psicológico, y muchas formas de violencia que por lo general los psicólogos o no estudian o no son tan directamente observables o inclusive tampoco conocen de experimentos de conducta para poner a prueba si estos fenómenos ocurren o no. Y después también tenemos, por ejemplo, tanto una obra de DBT, que es una de las que encontré sobre el manejo de la ira. Por suerte tenemos invitados para hablar sobre esta obra más adelante y otros libros adicionales, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el análisis de componentes, antes de que nosotros veamos qué es lo que cada tratamiento nos puede ofrecer, los componentes serían aquellos tipos de paquetes de intervenciones que a nosotros nos sirven para saber qué es lo que se busca entrenar, para qué, de qué manera y en qué orden, ¿no? O para modificar qué. El componente de discriminación es uno de los que vamos a encontrar en los modelos, ¿sí? Y tiene que ver básicamente con formas de entrenamiento para que los pacientes aprendan a percibir con mucha facilidad y velocidad cuándo empieza su enojo, cuándo sus estados emocionales cambian, cuándo aparece el anger rumination, es decir, la rumia de ira, o la rumia de venganza, o el resentimiento como experiencia. Pero también todo tipo de elementos, tanto interoceptivos, contextuales, cognitivos, que anteceden a la ira o a la agresividad, ¿sí? ¿Por qué es importante este componente? Porque precisamente a partir de esa forma de discriminación, nosotros podemos entrenar a nuestro paciente en conductas incompatibles con la ira, o en generar un plan de contingencia, que el paciente tenga que hacer algo para disminuir la ira, también para desarrollar experimentos de conducta y poder entrenar formas de prevención de respuesta de la ira en la misma sesión. Ujú. También el entrenamiento en solución de problemas es un elemento relevante aquí porque, ¿cuál es la cuestión? Eh, Muchos problemas de ira están vinculados directamente a la intolerancia a la frustración. ¿Esto qué significa? Que en la medida en que los pacientes tienen menos capacidad para tolerar situaciones que generan frustración, la manera de regular esa frustración es enojándose más, es desarrollando más ira, es expresando la ira. Por eso es que en este componente tiene que ver con cómo nosotros revisamos la capacidad o las habilidades que tienen nuestros pacientes para poder resolver problemas de la vida cotidiana que involucran experiencias frustrantes o al menos que involucran obstáculos, ¿sí? Básicamente, este componente se refiere a cuando la ira emerge debido a que algún elemento contextual impide que nosotros logremos una meta, y ahí aparece la ira.
¿Por qué está el entrenamiento en habilidades sociales? Bueno, básicamente porque una de las razones por las cuales también se utiliza un repertorio verbal hostil contra otros es por un déficit en este elemento. ¿Esto qué significa? Que mientras menos habilidades sociales, por lo general, tiene un paciente, más suele o evitar las interacciones o tener interacciones sobre todo guiadas por la hostilidad, o que en muchos casos, por ejemplo, lo único que aprendió es a comunicarse de manera hostil. Entonces nosotros con este entrenamiento lo que buscaríamos es darle habilidades para que el paciente no tenga que recurrir, por ejemplo, a un comportamiento de ese tipo. Ujú. Y también porque por lo general muchos problemas de ira tienen de base ansiedad social muy severa. Entonces esto es parte también de ese tratamiento. El componente control de estímulos es uno de los componentes que está presente en todos estos tratamientos y tiene que ver con aquellos estímulos que nosotros buscamos que aparezcan o desaparezcan del contexto para así modular ya sea el incremento de la ira, la disminución de la ira o que no aparezca ira, ¿sí? De alguna manera, por ejemplo, hacer desaparecer aquellos estímulos que son instigadores directos de la ira sería un ejemplo, ¿no? Y el componente de la terapia de exposición. Básicamente nosotros aquí, una de las partes que más aprovecharíamos es el componente de la prevención de respuesta, porque involucraría que nosotros, por ejemplo, si los procesos de ira que el paciente tiene están muy vinculados a recordar un evento del pasado donde fue humillado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de estrés postraumático, sería la exposición al recuerdo traumático lo que regularía los procesos de esa experiencia de humillación y como consecuencia ya no sería, ya la ira empezaría a devaluarse como proceso también, alteraríamos la función de control que tiene la vergüenza y la humillación, generando la ira. Ujú. Vamos a algunos modelos que yo pude recolectar. El de McKee, que es el primero, por ejemplo, uno de los primeros elementos que menciona es aumentar la conciencia del déficit. Básicamente sería incrementar la capacidad del paciente, ya sea a través de registros, a través de, por ejemplo, una escala de indagación, a partir de, por ejemplo, las consecuencias de la conducta irascible y que el paciente empiece a tomar contacto con todos esos estímulos. ¿Cuál sería la idea? De básicamente mejorar la capacidad del paciente de notar qué tan grave es su problema. ¿Mm? Eso está bueno. Después, interrumpir el desarrollo de la conducta agresiva me parece un componente súper necesario. De hecho, eh, ese componente es uno de los más importantes porque las emociones no son estados que se descarguen. No existe la descarga de la ira, no existe la catarsis de la ira. Cuando las personas expresan ira, es verdad que experimentan un alivio temporal luego de expresar la ira. Es un proceso de reforzamiento negativo que lo que va a hacer es incrementar aún más la expresión de la ira. Lejos de disminuirla, la va a incrementar más. ¿Sí? En realidad lo que ahí obtiene el reforzamiento sería la conducta con la cual expresó la ira o la conducta agresiva. Por lo tanto, todos los procedimientos conductuales por lo general van a interrumpir o a disminuir la expresión de la ira, ¿sí? Por eso es que está muy bien este componente. Algo que es importante mencionar es que este componente es relevante siempre y cuando nosotros generemos una competencia de respuestas. Es decir, que si nosotros vamos a buscar algún procedimiento que interrumpa el desarrollo, la aparición de la conducta agresiva, también tenemos que trabajar con cuáles son los instigadores que hacen que el paciente quiera ponerse agresivo, pero también entrenar una conducta incompatible con la agresividad, para que el paciente tenga que recurrir a otro repertorio y pueda hacerlo. Aquí hay una cuestión que es muy, muy importante de aclarar. Si uno busca interrumpir una conducta, pero no entrena una conducta incompatible, en cuanto el estado de malestar o la desregulación emocional incremente, lo que va a hacer el paciente es volver al primer repertorio, volver a la conducta problema, ¿sí? Básicamente, como animales, nosotros tendemos a volver a repetir lo único que sabemos hacer, a no ser que nos entrenen en algo diferente. Sobre el entrenamiento en relajación y reestructuración cognitiva no voy a hablar porque no los uso, ¿sí?
Y el entrenamiento en solución de problemas sí me parece uno de los más importantes porque el entrenamiento en solución de problemas también está relacionado con muchos otros problemas conductuales, como por ejemplo que el paciente se enoje porque procrastina tareas y después se enoja porque esa procrastinación incrementó más problemas. Entonces, parte de la regulación del enojo involucraría volver al paciente más hábil en resolver problemas. ¿Y eso qué implica? La organización de esa conducta, seleccionar algún día específico para que el paciente tenga que ir obligado a resolver problemas ese día. También también hay un problema de prioridades, es decir, porque para que un paciente tenga esos problemas es porque claramente no prioriza problemas que sean realmente importantes y está priorizando cualquier otra cosa. Entonces, o por alguna razón evita el procedimiento de resolución de problemas. Entonces, este sería como una primera versión de las que encontré. Otro es el de Wells del 96 y lo que plantea, por ejemplo, es un entrenamiento en discriminación de las sensaciones fisiológicas de la ira. Fíjense que esto es importante porque ya en este modelo la discriminación tiene otras extensiones. No solamente, por ejemplo, podríamos decir darte cuenta que tú estás enojado, sino discriminar cuántos estados tú atraviesas hasta llegar al enojo. Por ejemplo, si tu ritmo cardíaco incrementa, si tú cierras el puño, si empiezas, por ejemplo, a mover rápido la pierna, es decir, cuáles serían aquellas sensaciones que tenemos que empezar a usar como alarma de que tú estás por enojarte o que estás por ponerte agresivo, por ejemplo. Por eso identificar todos los discriminativos de la conducta agresiva es importante porque está planteado en términos de análisis de la conducta, es decir, no dice solo instigador, dice todos aquellos estímulos que aumenten la probabilidad de que se ejecute la conducta agresiva, que tengan esa función. Y en este caso es importante porque podría ser que este comportamiento no solamente esté generado cuando el paciente tenga la sensación de frustración, sino cuando, por ejemplo, uno de sus hijos se le cae un vaso al piso y se rompe, sino también cuando, por ejemplo, recibe un llamado telefónico de alguien que él detesta, pero le faltan las habilidades para decirle no me llames, cuando el paciente, por ejemplo, quiere acostarse a dormir una siesta pero como es algo negligente, no prioriza cerrar puertas, entonces viene el ruido y eso lo hace enojar más. O por ejemplo, pero fíjense que tenemos que encontrar muchos estímulos que aumenten la probabilidad de que aparezca este comportamiento. Ahí nosotros también no solamente estaríamos trabajando con discriminación, sino con algo de control de estímulos también, ¿no? Detener el impulso de la agresión mediante autoinstrucciones. Esta parte está buenísima. A ver. Esto porque está bueno. En el análisis del comportamiento hay algo que por lo general hay cierto tipo de procesos que por lo general son importantes siempre. Uno de esos procesos tiene que ver con que aquellas conductas problema que nosotros tenemos o experiencias aversivas que nos llevan a tener conductas problema, una de las cuestiones más importantes es que a todos los estímulos, reglas y sensaciones que nos estén llevando hacia ese estado, ponerlas bajo un control verbal. ¿Eso qué significa? Que nosotros tengamos de manera explícita con el paciente cómo funcionan la aparición del impulso de la agresión, pero también qué tipo de instrucciones yo puedo usar como plan de contingencia, ¿no? Y esto, por ejemplo, nosotros también podemos introducir el trabajo con reglas verbales aquí, aunque eso no es específico del modelo de Wells, pero desde el momento en que uno empieza a trabajar con autoinstrucciones es porque también el paciente debe haber tenido clarificado qué tipo de reglas verbales lo llevan a enojarse. Como por ejemplo, que ciertas personas no me saluden cuando yo quiero que me saluden, que por ejemplo, quiero decirle a mi pareja que por ejemplo, me gustaría que me llamara por teléfono, pero como no lo hace yo me enojo, pero tampoco le digo que quisiera eso. ¿Y qué ocurre? Las autoinstrucciones en realidad serían estímulos verbales que sirven como un recordatorio de aquello que yo, por ejemplo, tendría que hacer en esa situación. Un ejemplo que se puede usar aquí es lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, lo relacionamos con el modelo anterior,
El interrumpir la conducta agresiva sería, por ejemplo, salir de la habitación porque estoy por enojarme. Pero si ya añadimos el componente de autoinstrucciones, ok, pero si tú te escapas de la situación, ¿tú qué harás allí una vez que sales de la situación? Y ahí esto se podría combinar con, por ejemplo, que el paciente llame al psicólogo o que el paciente tenga algún tipo de habilidad social para utilizar ahí o que tenga que recordarse utilizar una habilidad social o que le pidamos a la familia del paciente que le recuerde alguna instrucción para que use una habilidad social y de esa manera disminuir aún más la probabilidad de aparición de la conducta problema. Por eso es que aquí también está el entrenamiento en habilidades sociales para evitar el uso del enfado. Fíjense que tiene todo el sentido del mundo, porque las autoinstrucciones que nosotros podemos formar en un paciente solamente tienen utilidad si redirigen el comportamiento de nuestro paciente hacia una conducta que tenga consecuencias más favorables. Por ejemplo, que cuando está por empezar a enojarse, que precisamente es cuando está detectando la aparición del enojo, pueda decirle, por ejemplo, a su familia, espérenme un rato, ya vuelvo que tengo que hacer una tarea que me dio el terapeuta, y ahí hacer un registro, o por ejemplo, realizar otra conducta que interrumpa la ira, o buscar alguna tarea que me exija en la memoria de trabajo para así. Entonces pero hay una habilidad social mediando. ¿Para qué? Para impedir que el paciente pueda expresar la conducta agresiva. Y al mismo tiempo hay conducta verbal para redireccionar la conducta problema o la tendencia de la conducta problema hacia esta parte. Ujú. Y también está involucrado el entrenamiento en solución de problemas como en el caso anterior. Después, por ejemplo, el modelo de Novaco tiene algo que a mí me pareció espectacular, que se entrena orientación hacia la tarea, no hacia la provocación. Esto está muy bueno porque ya empieza a trabajar con procesos metacognitivos, es decir, ya empieza a trabajar, y fíjense que tiene, por un lado, el entrenamiento en habilidades sociales, que ya lo tenemos en el de Wells, y aprender a discriminar secuencia de provocación en los distintos contextos, que ya lo tenemos, por ejemplo, en los discriminativos de la conducta agresiva. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este modelo? Que nosotros podemos en sesión diseñar ejercicios para que el paciente aprenda a regular la ira a partir de nuevas habilidades. Por ejemplo, supónganse que nosotros, ¿cómo entrenaríamos esto? Tendríamos que buscar, por ejemplo, algún tipo de estímulo visual o auditivo que al paciente le generara ira. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer de que este paciente tiene mucho odio hacia un político particular. Y nosotros sabemos de que el hecho de escuchar un discurso de este político hace de que el paciente empiece a enojarse. ¿Sí? Bueno. Y que además de enojarse empieza a insultar cuando está escuchando esto. Bueno, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es probar la muestra y probar cuánto control tiene esta muestra sobre la aparición del enfado. Entonces, por ejemplo, le podríamos poner al paciente el audio de este discurso político y pedirle al paciente que nos empiece a referir lo que le pasa en el pensamiento justo cuando ponemos play y que el paciente empiece a emerger el anger rumination, ¿no? El enfado y la ira, es que esto es una porquería, es que está mintiendo, es que eso es un robo, es que, bien, ya sabemos que esa muestra nos sirve. Pero acá nosotros trabajamos con una orientación hacia la tarea, no hacia la provocación. ¿Y esto qué significa? Que luego nosotros podemos pedirle al paciente, bueno, ahora vamos a volver a reproducir el audio, pero yo necesito que vos, por ejemplo, te concentres en cuántas veces en este audio aparece la palabra o sea, o aparece la palabra entonces, o aparece, por ejemplo, eh, esto significa que le damos, obviamente nosotros, y esto lo tenemos que tener como organizado previamente, ¿por qué? Porque lo que vamos a buscar es que el paciente le preste atención a otros estímulos diferentes al hecho de querer enojarse. Entonces, por ejemplo, podríamos buscar que el paciente le preste atención a cierto tipo de estímulos verbales o a los temas de los que se habla, pero buscando no emitir opinión. Entonces, en un segundo asalto podemos empezar a entrenar esto. ¿Y qué es lo que le decimos al paciente? Ahora vamos a empezar a enfocar tu atención, toda tu atención en la tarea, pero no en que este discurso puede ser provocativo para ti.
Entonces le damos play y obviamente y el paciente ya tiene que tener, por ejemplo, la tarea objetivo, que podría ser, por ejemplo, tratar de encontrar cuántas veces se menciona esta palabra, ¿no? Obviamente, si nosotros, como si ya lo hemos revisado antes, ya sabríamos, por ejemplo, que esa palabra aparece, no sé, 19 veces, ¿no? O, por ejemplo, o sabemos que hay 7 temáticas en el discurso. Bueno, entonces que el paciente esté prestando la atención a eso. Y una primer prueba que podemos hacer es ver si el paciente tiene la capacidad para inhibir el enojo o la rumia de enojo y empezar a prestarle atención a esos estímulos que necesitamos que encuentre. Y otra cosa que podríamos hacer también después es pedirle al paciente inclusive que trate de encontrar ciertos estímulos que no están en el discurso, pero manteniendo la prevención de respuesta, inhibiendo los otros procesos. Entonces nosotros acá, algo que a mí me parece espectacular que tiene este modelo, es el hecho de que es necesario entrenar la tendencia atencional del proceso y que el paciente recupere la capacidad de inhibir el enojo y poner la atención en otro estímulo. ¿Y esto por qué nos serviría? Porque si bien lo podemos plantear en el consultorio, después cuando nosotros tenemos que entrenar, por ejemplo, el uso de una habilidad social, nosotros necesitamos que el paciente le preste atención al objetivo de una habilidad social y no a sus ganas de enojarse. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que este componente haya sido planteado, que es tenemos que reentrenar a tu memoria de trabajo para que tú logres prestar la atención a ciertos estímulos que necesitamos y no a otros. Aunque tú tengas ganas de enojarte, pero que recuperes la capacidad de movimiento atencional. Entonces, por ejemplo, con esto nosotros, ¿cuál sería el concepto? Que tenemos que buscar siempre estímulos de muestra que hagan enojar al paciente. Luego, hacer una prueba de qué tipo de experiencia elicita ese proceso, ya sea sensorialmente, ya sea que el ritmo cardíaco cambia, ya sea que el paciente empieza a pensar más rápido, ya sea que empieza a intentar pensar cómo responder a ese estímulo que está, todas las variaciones que tenga la aparición de la ira. Luego, nosotros haber tenido de manera prediseñada un objetivo que es, vamos a poner este audio, pero lo que tenemos que lograr es que tú encuentres esto, inhibiendo el juicio, inhibiendo juicios de valor e inhibiendo tus ganas de enojarte, porque tu objetivo es este. En tercer lugar, ir incrementando la variabilidad de los estímulos que le pedimos. En un caso es cierto tipo de palabra, en otro es temática, en otro es... Le ponemos distintas muestras. Entonces el paciente va a cambiar su relación con el instigador de la ira. Va al menos a empezar a aprender que puede cambiar la relación con los instigadores o estímulos que provocan la ira. Entonces esa es una cosa que podemos hacer. Ujú. Después, por ejemplo, eh, también tenemos el modelo de Pepita, el modelo Pepita, que consiste en dormir todo el día. El modelo de Powell, por ejemplo, del 94. Reaccionar, anticipar las situaciones que me pueden generar ira. Fíjense, no, creo que era RADIA, que era como, bueno, vamos a ir una por una. Fíjense que la primera es, por ejemplo, anticipar situaciones que me pueden generar ira. Este elemento, es un componente de anticipación que está muy bueno porque tiene que ver con adelantarse al contexto donde está el instigador. Esto es muy útil, por ejemplo, en aquellos casos donde el paciente está acostumbrado a que cuando ha tenido, por ejemplo, un día laboral con cierto tipo de exigencias, eso le genera irritabilidad y llega a la casa con enojo, que el paciente, por ejemplo, no sé, le anticipe a su pareja por teléfono horas antes, oye, creo que, por ejemplo, tengo un problema, cuando llegue a casa tratemos de no hablar y yo necesito, no sé, por ejemplo, a bañarme. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una evaluación funcional, vemos que históricamente cuando el paciente llega, empieza a hablar, contestar y ahí se generan las crisis o el enojo. Pero si nosotros alteramos esa secuencia y pedimos colaboración familiar, podemos lograr que el paciente genere estímulos verbales a distancia, precisamente para que el contexto o
interactúe lo menos posible o que el paciente tenga que ir a esperar a que el enojo baje y de esa manera debilitamos la expresión del enojo. Pero fíjense que hay un control contextual anticipatorio muy interesante, que advierta las señales fisiológicas que anticipa la ira. Este, fíjense que es un elemento que ya lo teníamos en el modelo de Wells, discriminar esas sensaciones, que busque una manera de relajarse para calmarse. Bueno, yo no soy muy partidario del entrenamiento en relajación, porque el entrenamiento en relajación involucra que la persona voluntariamente tenga que tratar de no sentir un estado, reducir un estado, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es lograr que la expresión de ese estado pierda las funciones que tiene, ¿no? Las funciones de control. ¿Por qué? Porque claramente esto es lo mismo que tratar un problema de ansiedad pensando que la ansiedad es el problema. No, la ansiedad no es el problema. Lo sumo el problema serán los estímulos que controlan el miedo, pero la ansiedad no es el problema en sí. Bueno, con la ira también pasaría lo mismo. En realidad, más que buscar para relajarse, tendríamos que ver cuál es el componente que está fallando, si es que no sabe resolver problemas, si es que le molesta la frustración para resolver problemas, si es que no tiene habilidades sociales y la falta de habilidades sociales lo hace enojarse más. ¿M? O lo mismo, que hay un instigador en el ambiente que nosotros no detectemos, el instigador sigue allí y que el paciente quiera buscar calmarse. Es un componente complicado este, ¿no? Intente distanciarse de la situación, busque distraerse. Bueno, en realidad acá la cuestión de la distracción es un elemento que hay que considerar porque en el análisis del comportamiento, o al menos desde las terapias conductuales, la idea de distraerse por lo general está demonizada, ¿sí? Es como un concepto que no hay que usar, está mal, es evitación. Y en realidad la idea de distraerse o el hecho de buscar distracción para regular un estado emocional no es una mala idea, siempre y cuando nosotros lo utilicemos como una estrategia temporal, mientras usamos otros componentes que no están en este modelo. Pero en realidad la idea de la distracción puede ser útil cuando nosotros necesitamos rápidamente cambiar de contexto, pero no sería como un objetivo a largo plazo, sería como un objetivo a corto plazo para que nos habilite que funcionen otros objetivos a mediano plazo. Inclusive tiene cuáles estrategias de afrontamiento te fueron útiles y cuáles no. ¿Mm? Bueno, después está el modelo de Sevilla y Pastor, que esta es la obra de Domando al Dragón, que este, por ejemplo, tiene aumento de la percepción del enfado. Acá es donde ya los manuales empezaron, por ejemplo, a implementar lo que es la discriminación del usas para el enfado, ¿no? Por ejemplo, mi ritmo cardíaco empieza a aumentar, por ejemplo, dejo de hablar, me quedo en silencio, pero empiezan a incrementar mis pensamientos por dentro, empiezo a apretar el puño, es decir, la escalada de emoción que involucra que la ira se termine expresando, ¿no? En hostilidad. La parte de control de estímulos ya está, es decir, qué tipo de estímulos nosotros podemos quitar o hacer aparecer en el contexto o modular precisamente para disminuir la probabilidad del enojo. Y lo otro bueno que tiene ya son formas de exposición, como verbal, imaginal y en vivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos que, por ejemplo, el recuerdo que el paciente tiene sobre provocaciones del pasado cuando el paciente interactúa con ese recuerdo es lo que más le genera el enfado, ahí es la exposición y la imaginación lo que nos ayudaría. Básicamente consistiría en que, que con el paciente tuviéramos que armar un script, una narrativa, donde el paciente, por ejemplo, tendría que empezar a relatar en primera persona todo el tipo de maltrato que recibió, los insultos que recibió, la impotencia, la descripción de la impotencia, y luego armar una exposición prolongada y diaria a ese script para que el paciente pueda experimentar la aparición del enojo y poco a poco que se vaya regulando. En la segunda exposición, de nuevo, la aparición del enojo y que se vaya regulando. Pero por cada exposición también se va devaluando el enojo. También la expresión del enojo se va devaluando, que eso es lo importante.
El entrenamiento en habilidades sociales vuelve a ser retomado porque claro que es un elemento capital. De hecho, en algún momento vamos a armar alguna clase solamente sobre este componente. Roleplay en consulta está muy bueno porque esto nos sirve para que nosotros empecemos a, por ejemplo, modelar, modular y moldear la expresión del enfado. Por ejemplo, cuando nosotros estamos intentando que el paciente aprenda a hacer solicitudes, ¿no? Y sobre todo solicitudes que involucran el hecho de que el paciente, por ejemplo, en su casa o donde vive o en las personas con las que interactúa, por ejemplo, en vez de solicitar cambios de conducta, lo hace con queja. Vamos a poner un ejemplo. Y fíjense que acá la queja es una de las expresiones prototípicas del enfado, la hostilidad, ¿no? La queja como una forma de comunicación súper ineficiente. Y la queja o la crítica. Entonces, por ejemplo, el paciente llega a la casa y quizás lo que él quería era, por ejemplo, que le bajaran el volumen a la televisión, pero en vez de, por ejemplo, ir y pedir que bajen el volumen, lo que hace es empezar a gritar, pero qué televisión de mierda, para qué mierda se las compré, que esto es una porquería, en vez de utilizar una habilidad que le permita conseguir lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Por ejemplo, en sesión que el paciente, por ejemplo, recuerde llegar a la casa o, por ejemplo, reproducirlo en la imaginación y empezar a darle nosotros muestras de habilidades, como por ejemplo entrenar las habilidades que él le falten, como por ejemplo acercarse y bajar el volumen él, o por ejemplo, o hacer una solicitud como disculpen, podrían bajar el volumen, o... Pero este tipo de roleplay también es importante que nosotros lo llevemos al contexto natural, como por ejemplo programar con el paciente en cuanto estés por llegar a tu casa. Envíame un mensaje, por ejemplo, estoy por entrar a la casa y hoy tengo que usar esta habilidad. Que el paciente entre y que el paciente entre casi con el objetivo de ir a buscar la habilidad. Que su atención esté puesta en usar la habilidad, no en otra cosa. No en ir a servirse agua, no en agarrar el teléfono, no. Tú entras y lo primero que tienes que usar es entrenar esto que practicamos. Entonces nos empezamos a asegurar que el paciente de a poco la puede empezar a generalizar. Pero no solamente esto, sino también otro tipo de cuestiones, como por ejemplo estamos hablando con un paciente en sesión y cada vez que el paciente mira para el costado y para abajo es porque está por enojarse. Y en ese caso decirle, empezar a darle habilidades como, en vez de mirar abajo y empezar a buscar enojarte más, ¿por qué no mejor me empiezas a externalizar la rumia? Como por ejemplo, en este momento no me siento entendido y tengo ganas de empezar a enojarme. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es la parte donde no te sientes entendido? Es decir, desarmar el proceso de rumiación con otras habilidades, hacerlo público y de esa manera interrumpir el proceso para que el paciente se quiera seguir enojando. Ujú. Y por ejemplo, en del manejo de la agresividad, fíjense que el aumento de la percepción del enfado es uno de los que ya habíamos visto, por ejemplo. O sea, la discriminación de cómo me empiezo a enfadar. Desarrollo de habilidades vitales y generales. La idea de habilidades vitales es importante porque tiene que ver con este componente que habíamos visto en solución de problemas. Y esto es porque hay pacientes que, por ejemplo, los problemas de enfado que tienen, lo tienen porque a lo largo de su vida, por lo general, vivieron en contextos donde ellos no tuvieron que resolver problemas ni aprender habilidades como por ejemplo tan elementales como el cuidado de la casa, la higiene, el pago de los impuestos y cuando en la vida adulta se tienen que exponer al uso de estas habilidades, ahí es donde empieza a aparecer el enfado. Entonces parte de nuestro trabajo es ayudar a desarrollar estas habilidades. La terapia de exposición, que va a tener correlato con el modelo anterior, claramente. Y también está la parte de evitación y huida adaptativa, que esto también me parece importante porque también es frecuente que en el análisis de la conducta se demonice la evitación así sin más, sin separar lo que es la evitación como proceso, la evitación como parte de un procedimiento de control de estímulos o cuando la evitación fue importante porque como conducta de escape impidió que el paciente se pusiera más agresivo, por ejemplo.
Entonces, en ese tipo de circunstancias, esto tiene que ver con aquella solución que quizás a largo plazo no es útil, pero a corto plazo es tremendamente útil. Por ejemplo, en los casos de celos patológicos, que cuando nuestro paciente, que es la persona con celos patológicos, se da cuenta que si la pareja no le responde, lo primero que quiere hacer es golpear a su pareja, que no esté en la casa, que salga de la casa, se comunique con el terapeuta, recuerden una habilidad y que de esa manera nosotros impidamos la aparición de la agresión, ¿sí? O que inclusive ese día se vaya a dormir a otra casa, que después vuelva y que de esa manera nosotros busquemos todos los recursos posibles para que esa conducta agresiva no siga recibiendo reforzamiento. Entonces, bueno, esto es como una presentación que va a servir también para que nosotros vayamos ordenando lo que en las próximas entrevistas los expertos nos van a ir diciendo qué toman y qué no toman de cada modelo, e inclusive modelos que no están aquí. El modelo DBT, por ejemplo, también tiene cierto trabajo que toma componentes de todo esto, pero tiene algunos que no están aquí y los iremos viendo. Así que bueno, esta presentación sirve como una forma de abrir opciones para también entender qué componentes nos van a hablar los distintos exponentes que vengan. Ujú.